rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Prosigamos en este día con nuestra serie del libro de Hechos. Así que si queréis me acompañáis a Hechos capítulo 2. En estas últimas semanas nos hemos centrado en el acontecimiento del día de Pentecostés, ¿recordáis? Ese acontecimiento nos lo relata Lucas en el capítulo 2 y abarca hasta el versículo 41. En el día de Pentecostés hemos dicho que el Espíritu Santo viene sobre 120 personas que están ahí en un aposento alto, son obedientes porque están esperando la promesa del Padre, y de repente un estruendo, viento, lenguas como de fuego, la multitud se acerca, judíos de todas las naciones miran a todas estas personas y le escuchan hablar las maravillas de Dios en sus propias lenguas maternas, y que dicen, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Así que Pedro explica, esta es la profecía de Joel. En aquellos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es esto? Pero él no se quedó solo en dar un significado a Pentecostés, sino que él aprovecha esta oportunidad para predicar el Evangelio. Estuvimos viendo cómo él aplica el Evangelio a la audiencia que está allí, y mientras él está aplicando, el Espíritu Santo está actuando poderosamente sobre 3.000 personas de aquel lugar. Abre los oídos para que ellos entiendan la mala noticia, que han crucificado a Jesús, pero también para que entiendan la buena noticia, que hay perdón de pecado. Hay perdón de pecado para todos aquellos que se arrepienten de corazón. Así que el Espíritu Santo trae convicción, les concede arrepentimiento y fe, los santifica, y ellos libre y voluntariamente responden al llamado. Y dice que se añaden a la iglesia. Ahora bien, continuemos. ¿Qué pasó tras este acontecimiento de Pentecostés? Nada más eso, nos quedamos aquí, cerramos el libro de Hechos y se acabó todo. Pedro les dice, arrepentidos, bautizados, y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así fue. Ellos recibieron el don del Espíritu Santo en este momento de transición de una forma a lo mejor diferente como lo recibimos nosotros ahora mismo. Pero ellos recibieron lo mismo que tú y yo recibimos. ¿Y qué pasa? Ya está. Se fueron todos ellos al lugar de donde procedían y empezaron a vivir su vida individualmente de cristiana, su vida cristiana de manera individual. Por supuesto que no. Ellos comenzaron a congregarse físicamente en una iglesia local en Jerusalén. Leemos el versículo 41 y 47. Dice, del 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿qué dice? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo siento una tremenda debilidad por esta iglesia primitiva. No sé cuántas veces he leído este pasaje, muchas. Pero es raro que mi corazón, cuando lea estas palabras, no pase algo, no se entusiasme. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto es tremendo, esto es poderoso. ¿Qué tenían esta gente para amar la palabra de Dios de esta manera? ¿Reajustar su vida a las implicaciones de la palabra? ¿Qué tienen esta gente que están dispuestos a darse completamente por otro que hace unos días lo mismo ni lo conocía? ¿Qué le ha pasado a estos creyentes cuyos valores, prioridades, creencias han cambiado por completo y ahora perseveran en una búsqueda continua de Dios? ¿Comparten ellos lo que tienen? Y andan de puntillas delante de Dios, a pies descalzos. ¿Qué pasa aquí?
Esto es una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Y por eso en este día vamos a ver solo algunas características para que nos entusiasmemos y podamos decir, Señor, llena tu iglesia de tu Espíritu. Llena tu iglesia de tu Espíritu. Vamos a ver en este día algunas características. Voy con la primera característica. No hay iglesia llena del Espíritu Santo si no hay cristianos. ¿Entendemos eso, no? Una ecuación sencilla. Nadie puede estar lleno del Espíritu Santo si realmente no hay cristianos convertidos. Convertidos. No convencidos, convertidos. Por tanto, la primera característica de una iglesia llena del Espíritu es que las personas están convertidas y por tanto manifiestan un fruto digno de arrepentimiento. Personas convertidas con un fruto digno de arrepentimiento. Por un lado, cuando Pedro está predicando, Dios llama a todo el mundo. Dios llama a todo el mundo a través de su heraldo a que se arrepienta y crea en Jesús. Pero debido a la naturaleza pecaminosa del ser humano, nadie quiere volverse de su maldad. Nadie quiere reconocer a Jesús como Señor. No desean venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No desean a Jesús. Sus beneficios, tal vez sí, pero a Jesús no. Por otro lado, mientras Pedro está predicando, Dios llama desde el cielo de una manera efectiva a un pueblo que lo liberta del pecado y lo consagra para él. ¿Cómo hizo Dios este llamado? Lo estuvimos viendo, mientras Pedro está predicando el Evangelio, Dios está quitando la ceguera para ver la gloria de Dios en la persona de Jesús. Quita la sordera espiritual que impide escuchar la voz de Dios, el llamado de Dios, y concede el arrepentimiento y el don de la fe, que es lo mismo. Bueno, que es un acto mismo con dos aspectos diferentes. Y ellos voluntariamente se arrepienten y creen. A este hombre o mujer de Dios que estuviera allí, y lo que hace con nosotros también, lo consagra y lo santifica. No es perfecto, pero ha dado un nuevo corazón, con nuevos deseos, con una tendencia a hacer la voluntad del Padre. Y esto último es lo que encontramos aquí en la comunidad de Hechos 2. Ahí tenemos aproximadamente 3.120 personas que han respondido al llamado interno y efectivo de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Pero las que no escuchan la voz. Pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahí tenemos una comunidad de personas arrepentidas y de fe genuina. Lo que encontramos en Hechos ahora aquí es una iglesia local de personas que realmente han tenido un verdadero encuentro con Dios, han tenido un nuevo corazón con unas nuevas tendencias. No es simplemente unas personas que tienen una conciencia removida, no. Son personas que se han sentido mal con su pecado por haber ofendido a Dios, no principalmente por las consecuencias ni por el castigo, sino porque han ofendido al Dios bueno, al Dios justo, al Dios santo. Estos son los que tenemos aquí. Creyentes. Convertidos. Creyentes convertidos. Lo que hay aquí son creyentes, son creyentes. Los arrepentidos viven en un arrepentimiento constante. Ellos nos dicen, bueno, yo soy así, el mundo me ha hecho así y no cambiaré. Más preciso con una canción de una mujer muy conocida por ahí en el mundo secular, que dice, soy así y así seguiré y nunca cambiaré. Yo soy así y el que no le guste, que se aguante. No, ellos no son así. Ellos escuchan la reprensión, escuchan la corrección, la amonestación de parte de Dios y siguen arrepintiéndose. Continúan. Y si se arrepienten, entonces hay cambios. Cada vez se van pareciendo más a Jesús. Y empiezan a creer cada vez más a la manera de Dios y no a la manera de ellos. Y entonces caminan y siguen un camino de perfeccionamiento hacia el conocimiento de Dios. Cada vez que ellos conocen más de Dios, reajustan su fe para depositarla en el Jesús de la palabra, no en el Jesús inventado por nosotros. No se le puede pedir a una comunidad que busque la llenura del Espíritu sin ser una comunidad de verdaderos creyentes. Deseamos ser una iglesia llena del Espíritu. Tenemos la ardua tarea de cerciorarnos
que andamos en fruto de arrepentimiento y fe. Podemos examinar nuestras vidas y decir, señores, estoy viviendo conforme a tú me estás diciendo, hablando. Pero no solo es que tú te mires a ti, sino que nos protejamos y nos cuidemos unos a otros. No podemos meter la cabeza como el avestruz si vemos que aquel que dice ser cristiano en nuestra vida no tiene indicios de vida de arrepentimiento, de vida de fe. No podemos decir cada uno con lo suyo. Somos responsables de hacerle ver al no creyente que no lo es. Está en juego su destino eterno. Hay que predicarle el Evangelio a personas que no dan fruto de arrepentimiento, aunque esté sentado al lado de nuestra banca. Si no hay indicios, si no hay fruto, tenemos que predicar el Evangelio. Somos también responsables de restaurar al pecador cuando viene en arrepentimiento. Somos responsables de dar un testimonio creíble al mundo para no poner tropiezo al Evangelio de Jesús. Somos responsables de no permitir que haya cosas, pecados, por supuesto, en medio nuestra que pare la bendición de Dios. Somos responsables de entregar a Jesús una novia sin mancha. Una novia sin mancha. Somos responsables de honrar el nombre y el honor de nuestro Dios. Nosotros somos responsables. Y la iglesia de Hechos 2 era una comunidad de llamados por Dios, de personas que están dando frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es lo que deseo yo. Y espero que lo desees tú también. Una comunidad entera, con frutos de arrepentimiento y de fe. Amén. Así que esto es lo que estamos viendo, la primera característica de una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia de arrepentidos, de creyentes, de verdaderos convertidos. Amén. Segundo, y va a ser más extenso este segundo punto. Tenemos ahí el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto nos habla claramente que los creyentes perseveraban. Perseveran. ¿Qué es perseverar? Persistir, proseguir, continuar. ¿Quiénes perseveraban? Que nos dice, pues todos. Todos perseveraban. Todos los cristianos estaban constantemente dedicados a la doctrina de los apóstoles. Ellos habían recogido el legado de los apóstoles, como dice el versículo 41. ¿Qué recibieron ellos? A ver si alguien me lo lee. ¿Qué recibieron ellos? ¿Lo tenéis ahí? Su palabra, muy bien, su palabra. Y perseveraban en ella. ¿Te das cuenta? Esto es muy importante. No es simplemente que los cristianos reciben a los apóstoles, sino reciben la palabra de los apóstoles. La palabra de los apóstoles era la palabra que había recibido ¿quién? De Jesús. Y Jesús había recibido su palabra del Padre. Y ellos están recibiendo no simplemente a los apóstoles, sino están recibiendo la palabra de los apóstoles. Los testigos de Jehová, los mormones, el catolicismo romano, otro tipo de corrientes dentro del cristianismo, se jactan, se envanecen en decir que ellos son la iglesia verdadera. La mayoría de ellos dice que son sucesores de los apóstoles. Por tanto, su organización o institución es la que Dios ha dejado aquí para la salvación de las almas. La Iglesia Católica piensa que su institución es la que revela la verdad. Se basa en el hecho de que dice, no, nosotros hemos tomado el legado de Pedro. Pedro era el papa de la Iglesia. Y después de un papa vino otro y otro y otro. Bueno, se han tenido que inventar una cronología en medio de un montón de años donde no hubo esa tal figura. Entonces, nosotros somos la iglesia verdadera porque venimos del apóstol Pedro y así ha sido sucesivamente. La historia demuestra en esta organización, institución, y nos habla de una manera contundente que un papa contradice a otro, como su doctrina y tradiciones contradicen la palabra de Dios. ¿Y entonces qué? Aún siguen desde el magisterio de la Iglesia Católica ratificando que ellos son la voz viva de la Iglesia viva. Pero la verdad no es todo lo que dice la Iglesia romana, sino que la verdad es la palabra de Dios.
La palabra de Dios. La autoridad más alta en materia de fe y conducta. La Biblia, los 66 libros canónicos. Esa es la máxima autoridad. No hombres, por muy usados que sean, ni siquiera una institución, ni aquella, ni la otra, ni una institución evangélica. La palabra de Dios. Esa es la verdad. Y todo el mundo tiene que estar sometido a la palabra de Dios. No por encima de la palabra, por debajo de ella. Es más, el mismo apóstol Pablo, que él mismo recibió el Evangelio directamente de Jesús. Yo no lo recibí ni carne ni sangre, yo lo he recibido de Jesucristo. ¡Bum! Entregado directamente. Y después fue a ver a Pedro, a Juan, a Jacobo para que le estrecharan la diestra como señal de que el Evangelio que él predicaba era el Evangelio. Él mismo dice, aunque yo venga a vosotros con otro Evangelio, no es que lo haya, pero si yo vengo con otro Evangelio, no me creáis. Sea anatema, sea maldito. Aunque un ángel del cielo venga y sea algo espectacular y os anuncie otro Evangelio, no lo creáis. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y conducta. Lucas, cuando está escribiendo el libro de Hechos, habla de unas personas que eran los bereanos, unos judíos que estaban en una sinagoga, y dice que mientras Pablo estaba allí, hablando de la palabra del Señor, dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Espérate, está allí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ponía su mano y extendía su mano y la gente era sanada. Ponía su mano y los demonios se iban. El apóstol Pablo, que era el apóstol más usado por Dios, viene a ellos, está predicando, está hablando, y mientras los otros con la palabra. Espera, Pablo. Podría haber dicho Pablo, oye, es un insulto. Soy el apóstol Pablo. ¿Qué pasa? ¿Que no me creéis? Yo soy una autoridad. Yo he escrito unas cuantas, casi todas las cartas del Nuevo Testamento. ¿Qué estáis haciendo? No. El apóstol Pablo alaba esto. Porque todo tiene que estar sometido a la palabra del Señor. Y los hombres somos falibles. Y nos podemos equivocar. Por eso cada vez que se predique la palabra, tú tienes que estar ahí con la palabra, escudriñando, a ver si las cosas son así. Todos nos sometemos bajo la palabra del Señor. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque es la revelación específica de Dios dada a los hombres. Porque ellas son suficientes para la salvación de las almas. Las Escrituras, ellas mismas nos dan testimonio de Jesús. Por medio de ellas percibimos la gloria de Cristo. El Espíritu Santo viene y mientras nosotros estamos leyendo la palabra, nos muestra la belleza de Jesús y entonces la disfrutamos. Lo conocemos a Él. Nos encontramos con Él. Y el que ha captado solo un destello de la gloria de Dios, se da cuenta que nada ni nadie se puede comparar con el infinito, inexplicable y perfecto valor de Jesús. Nada. No hay nada en esta tierra. ¿Y sabes qué? Que el que ha visto a Jesús quiere más. Y quiere más. Y quiere más. Y lo busca en su palabra. Pablo lo llamaba el evangelio de las inescrutables riquezas. Cuando estas miles de personas fueron abiertos sus ojos espiritualmente, ellos pudieron ver al siervo sufriente de Isaías 53, el cual entregó su vida para expiación de pecados de ellos. Ellos vieron al hijo prometido de David, el león de la tribu de Judá que venció la muerte. Ellos vieron al poderoso gigante de Israel, al Cristo. Cuando fueron abiertos sus ojos, ellos vieron su amor inagotable, su santidad inmarchitable, su majestad inigualable. Y eso provocó que se involucraran en una comunidad de creyentes porque quieren más. Y estaban atentos a los maestros. Y ellos mismos se esforzaban por conocer más de las Escrituras para continuar conociendo a Dios y dándolo a conocer. Y que el legado vaya. Y que el legado vaya, y que el legado vaya. Ellos ansiaban más de Cristo, hermano. Ansiaban más de la belleza de Él, de su poder.
Ellos deseaban tener una vista más fina, más clara, más ancha acerca del amor de Dios en Cristo. Y querían más y más. Ellos no tenían reparo en dejar lo que fuera a un lado por conocer a Cristo. Pablo dice, mira, yo estimo todas las cosas como basura comparada con conocer más al Señor. Todo es basura. El salmista reconoció que no había ningún bien fuera de Dios. Moisés, después de ver el gran poder de Dios a través del desierto, de las plagas, de las obras sobrenaturales, del maná, dice, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. ¿Qué pasaba en esta comunidad? Pues ellos se reunían como iglesia. Leían las Escrituras a la luz del Evangelio, meditaban en ellas, profundizaban, su mente mientras era abierta por el Espíritu para ver mejor al Señor. Y así sucedía en Hechos. Una iglesia llena del Espíritu, constantemente dedicada a la palabra de Dios. ¿No te parece maravilloso, querida iglesia? ¿No te parece maravilloso que toda una comunidad, no solo unos cuantos, sino una comunidad entera, apasionada por el Evangelio de Jesús? Mientras se predica no hay bostezos espirituales en la congregación, sino cabezas acercándose y oídos bien abiertos para disfrutar más. Quiero saber más. Bueno, otra vez, el Evangelio. Cabezas acercadas, corazones acercados. Dame más. Quiero saber más. ¿Quién es ese Jesús? Una comunidad donde todos los creyentes se esfuerzan por estar en las reuniones de estudio bíblico, anhelando la palabra dominical, rogando por ella durante la semana, como dijimos la anterior semana también. Una comunidad rumiante espiritual que mastica, procesa la palabra del domingo y sigue rumiando, y sigue dividiendo los nutrientes. ¿Para qué? Para que sea uno bien nutrido para la gloria del Señor. ¿No te parecería maravilloso, hermano? Una comunidad donde la palabra es enseñada y predicada por maestros y es valorada como nada, más que el oro y más que la plata. ¿Cuántas cosas haríamos por ganar más oro y más plata? ¿Cuántas cosas nos despojaríamos? ¿Cuánto esfuerzo haríamos por ganar más oro, más plata? ¡Wow! La palabra es muchísima, infinitamente más valiosa que esto. Y cristianos buscamos más las cosas de la tierra que las cosas del cielo. Aquí había una comunidad que si hacía falta dejar alguna ocupación secular, dejar tiempos de ocio, no tomar ciertos trabajos, dejar otros o perder dinero para dedicarse junto a sus hermanos, para realmente profundizar en las Escrituras, lo haría, pero no por obligación, no por exigencia, sino por amor. Por amor. Y entonces mientras eso sucedía, ellos se reunían, el Espíritu Santo les revelaba más a Jesús, más de su poder, más de su voluntad. ¿No te parece maravilloso, hermano? Una comunidad ardientemente buscando más en los tesoros de Jesús. Amados hermanos, roguemos al Señor, amén, que nos llene de su Espíritu, para que nos dediquemos más y más a la doctrina de los apóstoles. La iglesia en Hechos 2 también se dedicaba constantemente a ¿qué dice? A la comunión. Este era otro de los planes por los que Dios formó a la iglesia, la comunión unos con otros. La palabra comunión viene del griego koinonía, que quiere decir ayuda, compañerismo, contribución, mutuo, ofrenda, participación. Su raíz es koinos, es hacerse común. Es muy importante destacar esta parte de comunión unos con otros. Se encuentra en el contexto de una reunión oficial. Los cristianos del primer siglo se reunían en la iglesia para edificarse mutuamente. Y es imposible llevar una vida cristiana como Dios desea si los cristianos no se dedican constantemente a reunirse como iglesia. De esta forma nosotros podemos contribuir a la paz, gozarnos con el que se goza, llorar con el que llora,
llevar las cargas unos con otros, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, amonestar a los que se desobedecen, edificar con nuestros dones a los demás, ser edificado también por los demás, soportar la flaqueza de los más débiles, combatir unánime por la fe en un contexto de un compromiso de una iglesia local. Ahora, es mucho más que venir a la iglesia. ¿Se puede venir a la iglesia y no tener comunión unos con otros? ¿Qué unía a estos cristianos? Jesús. La gloria de Dios. Ellos creyeron y fueron bautizados por el Espíritu. Dios el Padre los une en un solo cuerpo. Y esto se hace manifiesto una y otra vez con las palabras, por ejemplo, perseveraban. Están unidos, están juntos, batallan juntos, implica unidad y propósito. Se dirigen hacia una misma meta, perseveran. Versículo 42. En otra palabra, comunión, unidos en algo y por algo. Unidos por el Espíritu, unidos en Cristo. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. No solamente juntos físicamente, sino también sentimentalmente, espiritualmente. Como se nos dice más adelante, los cristianos eran de un alma y un corazón. Un alma y un corazón. Ellos se habían dado cuenta que pertenecían a Cristo. Eran miembros los unos de los otros. ¿Es algo que estamos nosotros llamados a hacer? Por supuesto que sí, pero no por obligación, sino que es que la llenura del Espíritu nos impulsa a estar unos con otros. Se ha dicho, un verdadero cristiano no podría soportar poseer demasiado cuando otros tienen demasiado poco. Y aquí podemos añadir que no es solo, porque aquí compartían, pero no solo es compartir cosas materiales. Hoy vivimos en una sociedad donde a lo mejor no tenemos ciertas carencias que tenían aquí, pero hay carencias de amistad, hay carencias de abrazo, hay carencias de atención. ¿No te parece maravilloso que fueran una comunidad entera así? Todos entendiendo que somos de un solo cuerpo, sin llaneros solitarios, sin individualismo, viviendo nuestro cristianismo en una comunidad, siendo consciente de que mis decisiones afectan al otro, a la comunidad, usando mi libertad para no poner tropiezo al hermano, sino para edificar, perdonándonos, pero de verdad perdonándonos, sin guardar rencores, sin tener una lista de agravio que la vuelva yo a traer cuando me hacen algo, soportándonos en amor, siendo pacientes, como el Señor es tan paciente con nosotros, creciendo en afecto fraternal, resolviendo conflictos, pero resolviendo conflictos no para ganar una batalla personal, reconociendo nuestro pecado delante de otros, porque el amor cubre multitud de pecados, estimando a los demás como superiores a nosotros, sirviéndonos. ¿No te parece esto maravilloso? Miembros los unos de los otros, que nos dedicamos constantemente a reunirnos como iglesia, nos llamamos, nos whatsappeamos con ilusión y decimos, hermano, mañana vas a la iglesia. Claro, hermano, claro que voy. ¿Tú también? Pues claro que sí, ¿dónde mejor? Prefiero un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Luego acaba el culto y durante la semana nos invitamos unos a otros. Vente a tomar café. Vente a cenar. María, ¿por qué no invitamos a almorzar a Paco y a Marta? Queridos, que solo tenemos huevo y patata. ¡Huevo y patata! ¿Te parece poco? Si lo que queremos estar es con ellos. Bendito sea el Señor, hermano. Que el Señor nos dé este corazón. Amén. Tan precioso que tenía la iglesia primitiva. Amén. Pero además de todo esto, estar tan juntos, nuestros corazones tan ligados, que cuando sale en la congregación una necesidad, estamos pronto para responder, no con un juicio hipercrítico, sino para de verdad satisfacer desinteresadamente esa necesidad. Amén. Así que roguemos al Señor que nos dé esto. Amén. Que nos dé esto. Una iglesia que se dedique a la comunión unos con otros. Seguimos. Además,
también se dedicaban ¿a qué? Al partimiento. Al partimiento del pan. Se está refiriendo a la Santa Cena. Nos está hablando de una orden explícita que dio Jesús de celebrar la cena del Señor. Debemos saber que existen dos ordenanzas obligatorias a celebrar: bautismo y la cena del Señor. El bautismo, como la Santa Cena, son una predicación visible del Evangelio. Cada vez que la celebramos, estamos hablando del Evangelio. Con el bautismo simbolizamos la muerte, la sepultura y la resurrección. Estamos proclamando el Evangelio. Y con la cena del Señor, la muerte del Señor hasta que Él venga. Estas dos ordenanzas nos ayudan a proteger el Evangelio y el testimonio cristiano en el mundo. Porque no todo el mundo puede bautizarse. Solo en personas convertidas, que han dado frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando esas personas se bautizan, entran a formar parte de la iglesia que reconoce públicamente que esos que se han bautizado han confesado que son hijos del Dios Altísimo. Han confesado que Jesús, es el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces nosotros decimos, testimonio creíble, fruto hay. Y entonces sí, miembros de la iglesia. Pero ahora, ¿cómo seguimos protegiendo el Evangelio? Por medio de la cena del Señor. La cena del Señor. La cena del Señor nos invita a estar renovando constantemente este compromiso de unos con otros y con el Señor. Pero cuando una persona que ya forma parte de la congregación persiste en pecar, después de llevar ese ejemplo que nos da en Mateo, acerca de cómo tiene que ser una disciplina formativa, después, cuando nos habla, vamos en plan rescate. Y decimos, hermano, no puede estar así. Y después va a 2, y después va a la iglesia. Pero no. Entonces, la cena del Señor no podría tomarla. ¿Por qué? Porque está diciendo, con sus hechos, que realmente no quiere seguir sometiéndose al Señor, desprecia la reconciliación con el Señor y desprecia también a sus hermanos. Entonces la cena, el bautismo y la cena nos ayudan a proteger el Evangelio y a dar un testimonio creíble. No quiere decir que seamos perfectos cuando hagamos todas estas cosas. A lo mejor incluso la persona que al final sale sigue siendo cristiano, pero a lo mejor una manera después de conquistar a esa persona. Hermano, no puedo extenderme mucho aquí, me encantaría también, porque es un tema muy importante, donde hay muchos malos entendidos, donde realmente lo que hay aquí es un amor por el testimonio cristiano, por la honra de Dios y también un amor por la persona. Así que esta iglesia celebraba las ordenanzas de una manera bíblica. Es una comunidad que persevera en la doctrina, que está en comunión, pero que también celebra las ordenanzas como a Dios le agrada. Pero también dice que se dedicaban constantemente ¿a qué? A las oraciones. A las oraciones. Y nos sigue hablando en el contexto de una iglesia que se reúne. La iglesia, cuando venía y se reunía como iglesia, oraba. Era una iglesia que oraba y después seguía orando. Una iglesia que seguía orando. Esta comunidad empezó allí en el aposento alto y no me imagino otra cosa que ellos estuvieran orando. Y si tú sigues leyendo el libro de Hechos, y perseveraban unánime en la oración, y oraban y ayunaban, y oraban y ayunaban, un montón de veces en el libro de Hechos, y oraban, una iglesia que depende del Señor, una iglesia que busca constantemente el rostro del Señor. En Apocalipsis 22 aparece una oración de la Iglesia Universal, y por supuesto Iglesia Universal está en un contexto de una iglesia local, siempre, y una oración preciosa, y dice, y el Espíritu y la esposa, la iglesia, gente de toda lengua, de toda nación, que se han congregado en iglesias, dicen, ven. Qué bonita oración.
Ven, ven Jesús, ven, ven. Las oraciones, entre otras cosas, muestran una actitud de espera certera. Los que oran bien, no tienen la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Saben que han muerto para sí mismos y su vida está escondida en Cristo. Con Cristo en Dios, perdón. Así que esperan el día que Cristo se manifieste. ¿Por qué? Porque su vida bien será manifestada. Las recompensas del cielo. ¿No te parece maravilloso que fuéramos una iglesia centrada en nuestra mirada en las cosas celestiales? Nada aquí en la tierra que nos distraiga para no asistir a ciertas reuniones eclesiales. Ni las fiestas, ni cosas que se tienen que comprar en ese día, ni excusas baratas. No, los hermanos desean tanto que Cristo vuelva, que el nombre de Dios sea conocido, que venga su reino, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que oramos y venimos, y oramos y venimos y oramos. Una iglesia que decimos, Maranata. Hermano, no sé si te está picando el gusanillo, pero yo espero que sí. Porque yo cuando veo esto digo, wow. Una iglesia de arrepentidos que se dedican a la doctrina del apóstol, a la comunión unos con otros, a las ordenanzas y a las oraciones. Y voy a dar una última característica, versículo 43, hay más, pero voy a dar una última. Y si sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La palabra temor en griego es ginomai y está en voz media. Voz media quiere decir que ha recibido una acción y hay una respuesta. ¿Entendemos eso? Hay algo que han recibido y ellos responden. Hay un creyente, un pastor, que ha conseguido darnos una solución a aquellos que tienen fobia a las cucarachas. ¿Tenéis fobia a las cucarachas? Ahí se asusta ya. ¿O a las ratas? ¿O a la serpiente? Las cucarachas. Bueno, pues el sistema es así, que habla este pastor. Te coge, él te coge, te mete en un cuarto lleno de cucarachas y te cierra la puerta. Terapia de choque. ¿Te imaginas tú ahí? Cucaracha o piensa en alguna fobia que tengas. Ahí metido. Con miles y miles de cucarachas. Después al rato te abre la puerta y te mete un león. Y te cierra la puerta. ¿Qué pasa? Que ya no te acuerdas de las cucarachas. ¿Sí? Josué, ¿de qué te acuerdas? Si yo te meto un león y unas cucarachas, ¿de qué estás pendiente? ¿De las cucarachas o del león? Se acabó el miedo a las cucarachas. ¿Por qué? Porque hay un temor mayor. Y cada vez que tenemos un temor mayor, tememos a eso antes que otra cosa. ¿Qué le estaban pasando a estas personas? Que mientras Pedro predicaba, la acción del Espíritu Santo sobre su vida estaba haciendo su obra, y ellos empezaron a percibir en la cruz, el poder y la fuerza de Dios. La resurrección es la prueba. Cristo tiene unos bíceps inigualables, una fuerza descomunal. Lo más débil de Dios es lo más fuerte que todo lo que tiene el mundo. Mientras está en la cruz, está derrotando al diablo y a todas las huestes espirituales de maldad. Está derrotando al pecado, a la muerte. El león rugió. Y entonces el temor amanece en el corazón del creyente. Cuando tú ves a Jesús en la cruz del Calvario, derrotando todas estas cosas, se te acabó el temor al hombre. Se te acabó el temor a la muerte. Puedes echarle cara al diablo, porque al que temes es al Señor. Y sabe que solo hay un temor, que es verdaderamente positivo, el temor al Señor.
Hemos sido creados para temer al Señor. Y no estoy hablando de un temor servil. No estoy hablando de una especie de temor que tiene a un prisionero en una cámara de tortura para con su torturador o carcelero. No, no es un temor al castigo, es un temor filial. Un temor como el que tiene un niño, un padre o una madre que realmente lo ama. Temor a ofender a mi padre. Esta palabra ginomai refiere que se mantuvo sin disminuir. Ellos tenían temor. Sentían la presencia del Dios Santo en medio de ellos. El Espíritu Santo moraba en medio de ellos. Podían ellos llamarlo Abba, Abba, Padre. Estos cristianos vivían en la presencia de Dios. No simplemente cuando se reunían en el templo. No solamente, hermanos, cuando estaban en las casas, sino que la presencia de Dios estaba continua y ellos la percibían en todo lugar, en todo momento, mientras pensaban, mientras deseaban. Todo estaba expuesto delante de Dios. Como dice Sproul, vivían en la misma presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Todos los que tenemos hijos, seguramente en alguna ocasión, nuestros hijos, cuando eran pequeños, mientras estás a lo mejor tú en el salón, se han despegado de ti y se han ido, y de repente, mientras ha pasado un largo tiempo, dice, guay, has caído, y dice, no se ha escuchado nada. Esto es rarísimo. No me huele bien. Y entonces tú te vas acercando al lugar donde están tus hijos. Por cierto, no te escuchan. Anda, y te lleva la sorpresa que están haciendo ciertas cosas que tú le has dicho que no haga. Y tú lo estás viendo, pero no te ves. Y de repente le dice, ¿qué haces? Se pega un susto. ¿Cuántas veces pensamos que Dios no está? Dios está. Dios siempre está. Siempre nos ve. Muchas veces escuchamos cosas, vemos cosas y hacemos cosas como si Dios no estuviera presente. Otras veces tratamos a Dios como si fuera una especie de colega que se agrada y comparte lo que hablo, lo que escucho, por el camino que ando, aunque eso contriste al Espíritu Santo. Y claro, comenzamos a vivir como Acán, ¿recordáis de Acán, no? El pueblo de Israel conquistó Jericó y no podían tomar nada, absolutamente nada de los de Jericó. Pero Acán dijo, anda, una ropa babilónica, oro, plata. ¿Quién se va a dar cuenta? Vámonos. Después fue el pueblo de Israel a batallar. Y de repente hubo una derrota grandísima. Y Josué se rompió la vestidura. Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no nos ha dado la victoria? Hay anatema en el campamento. Hay anatema en el campamento. Y fueron familia por familia. Hasta que se descubrió que era Acán. Necesitamos temor, hermano. Temor. Temor santo. Dios está. Dios siempre está. Dios siempre está. El temor es el principio de la sabiduría. El que no teme es una necedad, es una locura, es un extravío. Y en la iglesia de Jerusalén se percibe que hay temor. Han visto las fuerzas de Dios, el poder de Dios. Y su corazón anda de puntilla delante de Dios. Y entonces, hermanos, suceden cosas maravillosas cuando andamos en el temor.
porque no hay nada que pare la bendición de Dios. Grandes cosas pasarían entre nosotros si viviéramos constantemente en la presencia del Señor, continuamente. En aquel tiempo ocurrieron milagros, prodigios por manos de los apóstoles. En este tiempo también sucederían cosas que harían notorio el poder de Dios. Que haría temor también sobre las personas de fuera, de la ciudad de Jerez. Reconocerían que Dios está en medio nuestra. Las personas preguntarían, ¿quién es este Dios? Nosotros predicaríamos el Evangelio y sucedería el mayor milagro que puede pasar. El nuevo nacimiento. El libro de Hechos es un testimonio acerca de las cosas grandes que hace el Dios grande por medio de hombres pequeños y débiles, pero llenos de un temor grande por el Señor. Y aquí hallamos cristianos en esta iglesia de Jerusalén, continuamente en la presencia de Dios. Y eso lo hace alejarse del pecado. Y se acercan cada día más a Dios. Y claro, el mundo los ve distintos. Esta comunidad es diferente. Están mostrando la gloria de Dios. El pueblo los ve con buenos ojos. Al menos de momento. Otros los ven como una amenaza. Pero no hay indiferencia. O con buenos ojos. O como una amenaza. Y entonces había personas que preguntaban acerca de Dios. Ellos le predicaban y el Señor añadía, y el Señor añadía, y el Señor añadía. Y la iglesia crecía en conocimiento, y crecía en unidad, y crecía en amor, y crecía en fervor del Espíritu, y crecía en temor, pero también crecía en número. Amada iglesia, hay una urgente necesidad que nosotros experimentemos la manifiesta presencia de Dios, la cual nos rodea. Está aquí, más cerca que nuestros propios pensamientos. Eso nos haría andar en pies descalzos, nos haría sabios, nos alejaría del pecado que tanto destruye. Seríamos llenos del Espíritu y se manifestaría ese poder en medio nuestra. ¿Que habría oposición? Pues claro que sí, pero también vendría mucho al conocimiento de la verdad. Amén. ¿Por qué nos rogamos al Señor y le decimos, Señor, hay una iglesia llena de tu Espíritu? Una iglesia llena de tu Espíritu. Esto es lo que vemos después de Pentecostés. Una iglesia llena del Espíritu que se dedican continuamente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión unos con otros, a las ordenanzas, y andaban en el temor del Señor y por supuesto en las oraciones. Una iglesia llena del Espíritu. Subraya, aquí está la clave. Llena del Espíritu. Llena del Espíritu. Una comunidad de creyentes puede colocar en su fachada el nombre, por ejemplo, de iglesia evangélica, pero no estar centrada en la Biblia. ¿Sabéis qué significa evangélica? Evangelio, lo que decimos que el énfasis nuestro es el Evangelio, pero además que la Biblia es la más alta autoridad en materia de fe y conducta, y podemos poner ahí evangélica, pero no ser en esencia evangélica. Esto lo pueden hacer muchas iglesias, y lo están haciendo en muchas iglesias. Puede ser que nos reunamos y no pongamos el énfasis en las reuniones dominicales al Evangelio. Una comunión de creyentes que podemos tener una buena profesión de fe evangélica, pero no actuar conforme a dichas creencias. ¿Cuánta gente se llama evangélico, pero no cree en la suficiente palabra de Dios? Es una contradicción. ¿Cuántas personas dicen ser evangélicas y no están dispuestas a cambiar sus creencias y conducta cuando la palabra de Dios lo exige? La clave es la llenura del Espíritu. Porque si el Espíritu está, eleva las Escrituras al corazón del creyente como norma suprema. El Espíritu hace que nosotros seamos hombres o mujeres de un solo libro, la palabra de Dios, la Biblia. Hace que nos sometamos a la palabra de Dios, nos da deseo por ella, nos da el poder para ser coherente con lo que creemos. Impulsa a los cristianos a dar este testimonio al mundo. Amados hermanos, sin creyentes llenos del Espíritu, lo más que podemos llegar a tener es un cartel identificativo, una confesión de fe correcta, una predicación precisa, una estructura eclesial magnífica, pero todo ello sin la llenura del Espíritu Santo no es nada, es vano, no sirve para nada, no hay vida del cielo. Aquí está la clave.
la llenura del Espíritu. Unos cristianos sin el poder del Espíritu pueden convocar reuniones de oración, pero dichas reuniones están muertas. No hay clamores de agonía por la gloria de Dios. No hay desespero. No hay exclamaciones profundas de gozo. O lo mismo, no hay percepción del silbo apacible y delicado donde Dios está. Todo monótono, sin afectos celestiales, frío. Una oración por una rodilla de un vecino. Oye, que está bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero ninguna oración, las oraciones no conectadas con la gloria de Dios. Una oración pero sin corazones anhelantes del cielo. No hay oraciones por la gloria de Dios manifestada. La oración se ha convertido en un simple cumplido. Se trata de marcar la casilla religiosa de hecho. Oh, pero si la iglesia está llena del Espíritu, cualquier oración, hasta la oración más silenciosa, oh, nos llena de asombro. De asombro. El Espíritu orienta nuestro corazón y nos impulsa a desear los manjares celestiales. Y entonces oramos, y oramos de verdad, sinceramente. Lo que hay. No estoy diciendo que traces un montón de buenas palabras, no, tu corazón abierto de par en par delante de Dios, sin vergüenza, porque es un Dios de gracia. Y dice, Señor, aquí estoy. Aquí está la clave, hermano, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Un grupo de personas sin la presencia del Espíritu Santo es una iglesia envanecida y egoísta. Lo más que puede conseguir es una común unión por cosas terrenales. La gente se involucra en una relación utilitarista. Todo parece genial hasta que consigo lo que me gusta. Cuando no, bye bye, me voy. Cristianos están centrados en ello que cualquier palabra, gesto, despiste se hiere con facilidad. Pero el Espíritu actuando con libertad en los cristianos es otra cosa, hermano. El Espíritu nos hace ver cuán pecadores somos nosotros y la gracia inmerecida que hemos recibido. Y eso nos pone manso, nos humilla. Y entonces buscamos primeramente el bien del otro antes que el nuestro. Pero es algo que sale. No lo forzamos y nos unimos a nuestros hermanos comprometidos con un mismo propósito. ¿Te das cuenta? Por último, aquí está la clave. Te lo vuelvo a repetir. Llena del Espíritu. Cuando esta persona, la tercera persona de la Trinidad, está contristada, eso significa, es lo mismo, es equivalente a falta de temor a Dios. Lo mismo. Cuando se contrista es porque ha habido falta de temor a Dios. Aunque tengamos un buen letrero, lo he dicho otra vez, lo vuelvo a repetir, la doctrina más precisa, más y más y más reuniones y un montón de actividades que potencien la unidad, sin una conciencia de que Dios está, ¿sabe que estamos destinados? A que el candelero sea quitado por completo. Se acabó la vida allí. Oh, pero cuando el Espíritu Santo viene y nos permitimos que Él gobierne nuestra vida, ¿sabes qué? Va a ser notoria su presencia. Y entonces diremos, Dios está aquí. Dios está aquí, yo no lo sabía. Que Dios está aquí, yo no lo sabía. ¿Cómo he entrado tan a la ligera? ¿Cómo mientras cantaba, mi mente estaba en otro lado, riéndome con el de al lado? Que Dios está aquí, no lo sabía. Eso hace el Espíritu. Y eso es lo que necesita la iglesia. Amén. Estoy en la tele, Dios está aquí. Y ayer estuvo aquí, yo no lo sabía, hoy sí lo sé. Esto hay que apagarlo. Como yo hablo, esto hay que cambiarlo. Lo que yo escucho, esto hay que apagarlo. Porque Dios está aquí, y Dios está aquí, Dios está aquí. Amén. Eso hace el Espíritu Santo, hermano. Una iglesia llena del Espíritu, una iglesia que ama la palabra. Que hay un amor profundo entre unos y otros. Que se dedica a orar y que anda con el temor de Dios. Y eso nos hace muy sabios. Amén. ¿Quieres una iglesia llena del Espíritu? Comienza por ti.
Tú, comienza, dile, Señor, controla mi vida. Toma el control. Desecha el vino. Desecha aquellas cosas que te embriagan. Y bebe más del Espíritu. Amén. Bebe de la palabra del Señor. Le pedimos al Señor que nos ayude. Amén. Señor,